El aire en el puerto de Alvarado no se respira, se mastica. En ese agosto de 2024 la humedad se sentía como una manta de lana mojada que caía sobre los hombros de cualquiera que se atreviera a caminar por el malecón al mediodía. El sol veracruzano, implacable y ciego, rebotaba contra las fachadas de colores pastel, ahora desconchadas por el salitre, y convertía el asfalto en una lengua negra que exhalaba un vaho caliente y pegajoso. Para Fausto, un técnico de mantenimiento que ya cargaba más años en las rodillas que sueños en la cabeza, el bochorno de ese día era particularmente insoportable. Su overol de lona azul, manchado de grasa vieja y sudor seco, se le pegaba a la espalda mientras cargaba la pesada caja de herramientas hacia la base del antiguo faro. Aquella estructura, que se alzaba como un centinela herido frente al golfo, era una reliquia de tiempos donde la navegación dependía de la luz y no de los satélites. El faro de Alvarado no era solo una construcción de piedra y hierro, era un depósito de historias de naufragios, leyendas de pescadores que nunca volvieron y, sobre todo, el escenario de la tragedia más oscura que el puerto recordara en las últimas 3 décadas. Fausto se detuvo un momento frente a la puerta de hierro pesado, oxidada por las caricias constantes del mar, y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa marina. Introdujo la llave en la cerradura, escuchando el quejido del metal que se resistía a ceder, hasta que finalmente la puerta se abrió con un estruendo que resonó en el interior hueco de la torre. El olor lo golpeó de inmediato. Una mezcla rancia de aceite de motor viejo, excremento de gaviota, salitre acumulado y ese aroma dulce y polvoriento que solo tienen los lugares que han sido abandonados por la vida. Las escaleras de caracol se perdían hacia arriba en una penumbra espesa, interrumpida solo por los finos hilos de luz que lograban filtrarse a través de las rendijas de las ventanas tapiadas. Fausto comenzó el ascenso, escuchando el eco de sus propias botas contra los peldaños de metal. Cada paso era un esfuerzo físico que le recordaba su cansancio acumulado, el peso de una vida dedicada a reparar cosas que el tiempo se empeñaba en destruir. El objetivo de su visita era rutinario: inspeccionar los engranajes de la linterna principal, una maquinaria de precisión que se decía que aún funcionaba con la exactitud de un reloj suizo, a pesar de las capas de óxido. Al llegar a la penúltima plataforma, justo debajo de la gran lente de Fresnel, Fausto notó que algo no estaba bien con el piso de madera. Eran vigas de cedro viejo, resecas por el calor y la falta de tratamiento, que crujían bajo su peso de una manera sospechosa. Se agachó, dejando la caja de herramientas a un lado con un sonido metálico seco que espantó a un par de murciélagos ocultos en las vigas del techo. Con una linterna de mano, iluminó las juntas de las tablas y vio que una de ellas estaba ligeramente levantada, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Introdujo la punta de un destornillador plano en la hendidura y, haciendo palanca con el cuidado de quien teme romper un cristal, levantó la viga. Fue en ese momento cuando el aire pareció congelarse en sus pulmones. Allí, atrapado entre el polvo de 30 años y las telarañas grises que parecían mortajas, descansaba un zapato de charol rojo. Era un zapato pequeño, de niña, de esos que se usaban para ir a las fiestas de domingo o a la iglesia. A pesar del polvo, el rojo del charol brillaba bajo el haz de la linterna con una intensidad perturbadora, como una gota de sangre fresca caída en un desierto de ceniza. Fausto extendió la mano con dedos temblorosos, sintiendo el cuero frío y liso bajo la yema de sus dedos. Al levantarlo, notó que el zapato conservaba su forma perfecta. No estaba deformado por el peso de la madera ni roído por las ratas que solían habitar el faro. Pero lo que realmente detuvo su pulso fue el trozo de papel que se deslizó desde el interior del zapato y cayó suavemente sobre el piso falso. Fausto dejó el zapato a un lado y recogió el papel. Era una hoja de cuaderno cuadriculado, de esas que usan los niños en primaria para las clases de matemáticas. El papel no estaba amarillento por el tiempo, no estaba quebradizo ni olía a humedad.
parecía haber sido arrancado de un cuaderno apenas unos minutos antes. Con la luz de la linterna enfocada en el papel, leyó las palabras escritas con una caligrafía infantil, torpe y apretada, trazada con un lápiz de grafito que aún conservaba su brillo metálico sobre la hoja. La nota decía: Sofía está en el cuarto de los espejos, pero no tiene puerta. El corazón de Fausto dio un vuelco violento contra sus costillas. En Alvarado, el nombre de Sofía no era solo un nombre. Era una herida abierta en la memoria colectiva del puerto. Sofía, la hija del farero, la niña de los ojos oscuros y la risa cristalina que se había esfumado de ese mismo lugar en 1993, sin dejar más rastro que un vacío inmenso en el pecho de su madre. Fausto recordaba perfectamente los días de la búsqueda, los gritos de la mujer llamando a su hija bajo la lluvia torrencial, los barcos pesqueros rastreando cada estero y cada rincón de la laguna, los perros policías olfateando las escaleras de este mismo faro sin encontrar nada. La conclusión oficial fue que la niña se había caído al mar, aunque el cuerpo nunca apareció. Pero ahora, Fausto sostenía en sus manos la prueba de que el misterio no era una historia cerrada. El zapato era inconfundible. Todos en el puerto recordaban que Sofía llevaba sus zapatitos rojos de charol el día que desapareció. Lo aterrador, lo que hacía que el vello de los brazos de Fausto se erizara, era la frescura de la nota. ¿Cómo podía un zapato perdido en 1993 contener un mensaje escrito ayer? La lógica se desmoronaba en su mente mientras miraba a su alrededor, sintiendo que las sombras de la torre empezaban a cobrar vida. El cuarto de los espejos, murmuró para sí mismo, sintiendo el sabor amargo de la saliva espesa en su boca. En el faro de Alvarado no había ningún cuarto de espejos, al menos no en los planos oficiales que él conocía de memoria, después de 20 años de mantenimiento. Se puso de pie, sintiendo un mareo súbito. El calor del faro parecía haberse transformado en un frío sepulcral. Guardó el zapato y la nota en su caja de herramientas, sintiendo que llevaba una bomba de tiempo entre las manos. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de este hallazgo. Mientras descendía las escaleras, el sonido de sus pasos parecía el de otra persona, el de alguien que caminaba por un pasillo entre el pasado y el presente. Al salir del faro, el sol de Alvarado volvió a golpearlo, pero esta vez no sintió el calor, solo el peso de un misterio que desafiaba toda razón. Sabía que tenía que informar a las autoridades, pero también sabía que en Alvarado las paredes tienen oídos, y los secretos son como el salitre. Lo corró en todo lentamente. Esta historia, que apenas comienza a revelarse entre las vigas oxidadas de un viejo faro, es un recordatorio de que el pasado nunca se queda enterrado del todo. Si este relato te está cautivando tanto como a nosotros, si sientes la humedad de Veracruz en tu propia piel y el misterio de Sofía está despertando tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando estos casos que desafían la lógica y nos permiten darle voz a quienes el tiempo intentó silenciar. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que necesitan ser contadas para que la verdad, por fin, salga a la luz del día. Fausto caminó hacia su camioneta, una vieja Ford F-150 que se quejaba al arrancar, y se quedó sentado frente al volante, mirando fijamente hacia el horizonte donde el cielo y el mar se fundían en un gris plomizo. El zapato de charol rojo, guardado en la caja de herramientas sobre el asiento del copiloto, parecía observarlo. No podía dejar de pensar en doña Elena, la madre de Sofía. La mujer, que alguna vez fue la más hermosa del puerto, se había convertido en una sombra que habitaba una pequeña casa frente al muelle, pasando las horas mirando hacia el faro con una devoción que rayaba en la locura. Fausto se preguntó qué pasaría si ella viera ese zapato.
¿Sería un consuelo o una nueva forma de tortura? La nota seguía quemándole la mente. El cuarto de los espejos. En la arquitectura colonial del puerto, especialmente en las construcciones ligadas a la corona española y la defensa del fuerte, se hablaba de pasadizos y habitaciones ocultas diseñadas para esconder tesoros o prisioneros durante los ataques piratas. Pero el faro era una construcción posterior, de finales del siglo XIX. ¿Había algo que no se había contado? ¿Había una estructura anterior sobre la que se construyó la torre? Alvarado es un lugar de capas, donde el lodo de la laguna oculta cimientos de épocas olvidadas y donde el viento del norte suele traer susurros de gente que ya no está. Fausto encendió el motor, sintiendo la vibración del vehículo en sus manos callosas. El olor a gasolina y hule quemado lo trajo de vuelta a la realidad, pero solo por un momento. Mientras conducía por las calles estrechas, esquivando baches y saludando por puro instinto a los vecinos que tomaban el fresco en sus mecedoras bajo los portales, sentía que el zapato era un vínculo físico con 1993. Recordó el rostro de Sofía, una chamaca inquieta que siempre andaba correteando por el muelle con sus trenzas azabache y ese lunar pequeño cerca de la comisura de los labios. Recordó el día de la desaparición, un cielo que se caía a pedazos por una tormenta de verano, los relámpagos iluminando el faro como si fuera un monstruo de piedra, y el grito desgarrador del padre de la niña, el viejo farero Julián, cuando se dio cuenta de que el cuarto de la pequeña estaba vacío y la puerta del faro abierta de par en par. Julián murió de pena 3 años después, asegurando hasta su último aliento que su hija no se había ahogado, sino que el faro se la había tragado. Fausto estacionó frente a la pequeña comandancia del puerto, una construcción de concreto descascarada que olía a café de olla y a cigarrillos baratos. El comandante en turno, un hombre llamado Valenzuela que tenía más interés en las apuestas de béisbol que en los expedientes sin resolver, lo recibió con una sonrisa desganada. Fausto puso el zapato sobre el escritorio de metal verde olivo. El golpe seco del charol contra el metal atrajo la atención de los otros 2 oficiales que dormitaban en un rincón. Valenzuela frunció el ceño, ajustándose los lentes de lectura que tenía amarrados con un cordón de zapato. ¿Y esto qué es, Fausto? ¿Encontraste basura en el faro?, preguntó el oficial con un tono condescendiente. Fausto no respondió con palabras. Simplemente puso la nota al lado del zapato. La caligrafía infantil resaltaba contra el fondo gris del escritorio policial. Valenzuela leyó la nota, primero con indiferencia, y luego con una expresión que pasó por la incredulidad hasta llegar al más puro espanto. Los oficiales del rincón se acercaron, atraídos por el silencio súbito de su jefe. El aire en la habitación, viciado por el ventilador de techo que solo movía el calor de un lado a otro, pareció volverse más pesado. «Fausto, ¿sabes lo que esto significa?», susurró Valenzuela, mirando el papel como si fuera un objeto maldito. «Sé que ese zapato es de la niña Sofía. Yo estuve ahí cuando el Julián lo compró en la zapatería La Bota de Oro. Y sé que este papel no tiene 30 años», respondió Fausto con una voz que le salió de lo más profundo del pecho. El comandante Valenzuela se frotó la cara, dejando que el sudor se le escurriera entre los dedos. El puerto de Alvarado era un lugar pequeño donde todos se conocían, y revolver el caso de Sofía era como meter la mano en un avispero de culpas y miedos enterrados. La familia de la niña tenía raíces profundas, y el misterio de su desaparición había dejado una marca en la psique del pueblo que el tiempo no había logrado borrar. Valenzuela recordó los interrogatorios, los sospechosos que nunca lo fueron, la sensación de que el pueblo entero ocultaba algo bajo esa apariencia de cordialidad jarocha. La nota mencionaba un cuarto de espejos. El comandante se levantó y caminó hacia un viejo archivero de madera que crujía al abrirse. Sacó una carpeta llena de hojas amarillentas y mapas hechos a mano, los planos originales del faro. Los extendió sobre el escritorio,
apartando el zapato rojo con un gesto de respeto casi supersticioso. Miraron los planos durante lo que parecieron horas: la base, la cisterna, el depósito de aceite, la escalera, la linterna. No había mención de espejos fuera de los reflectores de la óptica original. Pero Fausto, con sus dedos manchados de grasa, señaló una irregularidad en los cimientos, un espacio que parecía haber sido rellenado con escombro durante la construcción de 1890. «Hay leyendas, comandante», dijo uno de los oficiales jóvenes, un muchacho que había crecido escuchando las historias de su abuelo pescador. «Dicen que el faro se construyó sobre las ruinas de una vieja torre de señales española, y que esa torre tenía una habitación forrada con cristales de obsidiana que trajeron de las montañas de Perote. La obsidiana negra era lo más parecido a un espejo que tenían en esos tiempos para señales de luz a larga distancia». Valenzuela miró al muchacho con severidad, pero en sus ojos se veía la duda. La lógica le decía que aquello era una coincidencia macabra, una broma de mal gusto de alguien que quería atormentar a la familia. Pero el zapato era real. La textura del charol rojo, el olor rancio de la lona interna, la frescura inquietante del mensaje escrito a lápiz. Todo apuntaba a una realidad que desafiaba el sentido común. Fausto se sintió repentinamente agotado. La adrenalina de la mañana se estaba transformando en un cansancio plomizo que le pesaba en los huesos. Quería volver a su casa, sentarse en su mecedora con una cerveza fría y olvidar que alguna vez había levantado esa viga de cedro. Pero sabía que el faro ya no lo dejaría en paz. El cuarto de los espejos, pero no tiene puerta. La frase se repetía en su mente como una oración fúnebre. ¿Cómo entras a un cuarto que no tiene puerta? ¿Cómo salió Sofía de este mundo para dejar una nota 30 años después? El sol de Alvarado comenzaba a descender, tiñendo las aguas de la laguna de un naranja violento y sangriento, mientras las sombras de la torre del faro se alargaban sobre el puerto como un dedo que señalaba a los vivos, recordándoles que hay deudas que el tiempo no puede saldar y silencios que tarde o temprano encuentran su propia voz para gritar la verdad. Fausto miró por la ventana de la comandancia hacia el horizonte, donde el faro se recortaba contra el cielo. Sabía que esa noche no dormiría. Sabía que Alvarado estaba a punto de despertar de un largo sueño de 3 décadas y que lo que encontrarían en la oscuridad de la torre cambiaría para siempre la historia del puerto. La gente del pueblo, ajena a lo que estaba ocurriendo en la oficina de Valenzuela, seguía con sus vidas. Los pescadores remendando redes, las mujeres preparando la cena, los niños jugando en las calles polvorientas. Nadie sabía que el pasado acababa de entrar por la puerta grande, calzando un pequeño zapato rojo de charol. Fausto suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Él solo era un hombre que reparaba cosas, pero esta vez lo que estaba roto no se podía arreglar con herramientas y grasa de motor. Lo que estaba roto era el tiempo mismo, y él estaba atrapado justo en medio de la fractura. El comandante Valenzuela cerró la carpeta de los planos con un golpe seco. «Mañana al amanecer, Fausto, iremos al faro. Y más te vale que tus herramientas estén afiladas, porque vamos a abrir esas vigas hasta encontrar el fondo de esta historia». Fausto asintió, recogiendo su caja de herramientas, pero dejando el zapato y la nota bajo la custodia de la justicia. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, sintió que el puerto ya no era el mismo. El aire se sentía más denso, más cargado de secretos. Miró hacia la pequeña casa de doña Elena y vio una luz encendida en la ventana. La mujer estaba ahí, como siempre, esperando. Fausto sintió una punzada de dolor en el pecho. Por primera vez en 30 años, doña Elena no estaba esperando en vano. El faro de Alvarado estaba listo para entregar sus secretos, y el cuarto de los espejos, ese lugar sin puerta pero lleno de reflejos, estaba a punto de abrirse ante los ojos de un pueblo que prefirió olvidar antes que entender la naturaleza de su propia oscuridad. Mientras el motor de la Ford roncaba por las calles desiertas,
Fausto recordó otro detalle que le hizo temblar las manos sobre el volante. El zapato de charol rojo no tenía ni un solo grano de arena de mar, ni un rastro de salitre, como si nunca hubiera tocado el suelo de Alvarado, hasta que él lo encontró bajo las vigas. El misterio se profundizaba como las aguas de la laguna en una noche sin luna, prometiendo una verdad tan fría y profunda como el mismo océano. Alvarado, en aquel lejano 1993, no era simplemente un punto geográfico en el mapa de Veracruz. Era un organismo vivo que respiraba al ritmo de las mareas y se alimentaba del sudor de sus pescadores. En esos días, antes de que el asfalto devorara los senderos de tierra y el estruendo de la modernidad silenciara los susurros de la laguna, el apellido Mendoza se pronunciaba con un respeto que rayaba en lo sagrado. Para los alvaradeños, la familia Mendoza era el eje sobre el cual giraba la seguridad del puerto, una suerte de faro moral que complementaba la estructura de piedra que guiaba a los barcos en las noches de tormenta. Don Julián Mendoza no era solo el farero, era el custodio de la luz, un hombre cuya piel parecía haber sido curtida por el mismo salitre que corroía los cascos de las lanchas y cuya mirada, profunda y acuosa como el golfo, siempre parecía estar escrutando un horizonte que solo él podía comprender. Julián era un hombre rudo, de manos gruesas y callosas, con dedos que habían aprendido la delicada precisión necesaria para aceitar los engranajes del faro y la fuerza bruta para girar las manivelas de hierro en medio de los nortes más violentos. Sin embargo, toda esa tosquedad exterior se desmoronaba apenas cruzaba el umbral de su casa, donde se convertía en un padre devoto, un hombre que vivía y respiraba por y para sus dos tesoros, Lucía y Sofía. La vida de los Mendoza transcurría en una coreografía perfecta de soledad y compañía. El faro, esa torre blanca y majestuosa que se alzaba como un coloso de cal sobre el promontorio, era su hogar y su reino. Allí, el tiempo no se medía por horas, sino por el graznido rítmico de las gaviotas que sobrevolaban la espuma blanca, y por el parpadeo constante de la linterna principal que, al caer la noche, dibujaba círculos de esperanza sobre las olas oscuras. El olor a salitre impregnaba cada sábana, cada cortina y cada rincón de la memoria de las niñas. Eran tardes interminables de juegos en la arena, donde Lucía, la mayor, con sus 10 años llenos de una madurez prematura, intentaba cuidar de la inquieta Sofía, que a sus 6 años era una ráfaga de energía y curiosidad. Sofía siempre llevaba puestos sus zapatos de charol rojo, un regalo que Julián le había traído de una feria en el puerto de Veracruz y que la niña se negaba a quitarse, incluso para caminar por la orilla del mar, asegurando que con ellos puestos podía correr más rápido que los cangrejos. Julián las miraba desde la plataforma superior, sintiendo una plenitud que le hinchaba el pecho de orgullo. Veía a sus hijas jugar entre las redes secas y los restos de madera traídos por la corriente, y sentía que el mundo, a pesar de sus peligros, era un lugar justo, porque ellas estaban en él. Las noches en el faro de Alvarado eran un ritual de imaginación. Mientras el viento del Golfo golpeaba las ventanas, Julián envolvía a las niñas en cuentos de piratas que habían enterrado cofres llenos de doblones de oro en las dunas de la costa, de barcos fantasmas que navegaban sin velas y de tesoros ocultos en las profundidades de la laguna. Sofía escuchaba con los ojos muy abiertos, aferrada a su hermana, imaginando que bajo sus pies, en algún lugar oculto entre los cimientos del faro, dormían riquezas olvidadas por el tiempo. Elena, la madre de las niñas, solía preparar café de olla, cuyo aroma se mezclaba con el olor a metal caliente de la linterna, creando una atmósfera de seguridad inexpugnable. Nadie sospechaba que esa paz, cimentada en la luz rítmica del faro, estaba a punto de romperse de una manera tan violenta que ni siquiera los cuentos de piratas más oscuros de Julián podrían haberlo previsto. Aquel fatídico 17 de julio de 1993, Alvarado amaneció con un ánimo vibrante. Era el día de la fiesta de la Marina,
una celebración que convertía al puerto en un hervidero de colores, música de marimba y el estallido constante de cohetes que rasgaban el cielo azul. Desde temprano, el eco de las risas y el bullicio de la gente en el malecón llegaba hasta la torre del faro, como un murmullo lejano y festivo. El sol era una moneda de oro radiante que parecía derretir el horizonte sobre el mar, creando un brillo tan intenso que obligaba a entrecerrar los ojos. Julián, contagiado por el espíritu de la fiesta pero fiel a su deber, decidió que ese día el faro debía lucir más imponente que nunca. Tenía que limpiar las lentes, aceitar las lámparas y asegurarse de que el mecanismo de rotación estuviera impecable para la exhibición nocturna. Elena, en la cocina de la base del faro, preparaba un arroz a la tumbada, cuyo vapor, cargado de especias y mariscos, inundaba el aire caliente del mediodía. La promesa de una cena familiar para celebrar el fin del verano y el éxito de la fiesta flotaba en el ambiente como un bálsamo de felicidad. Don Julián, con su overol de trabajo manchado de lubricante y el rostro perlado por un sudor espeso que le bajaba por las sienes, permitió que las niñas jugaran en la base del faro, justo en la pequeña explanada de piedra que rodeaba la entrada. «Lucía, ¿te encargas de que tu hermana no se acerque al acantilado?», gritó Julián desde lo alto, asomado por la barandilla de hierro. Lucía, que estaba entretenida dibujando formas en el polvo con una vara de madera, levantó la mano en señal de asentimiento. «Sí, papá, aquí nos quedamos bajo la sombra», respondió con su voz infantil pero resuelta. Sofía, mientras tanto, corría alrededor de la base de la torre, haciendo sonar sus zapatos de charol rojo contra la piedra caliza. El brillo del sol en el charol era como un destello rítmico que Julián podía ver cada vez que se asomaba. Era un día perfecto. Las risas de las niñas subían por la estructura del faro como una melodía que aliviaba el tedio del trabajo físico. Julián se metió en la cabina de la linterna, concentrado en el olor penetrante del aceite mineral y el calor que emanaba de los cristales bajo el sol directo. El tiempo pareció dilatarse en esa calma meridiana. Julián recordaría después, con una agonía que le carcomería los huesos por décadas, la sensación de absoluta seguridad que sentía en ese momento. Estaba convencido de que nada malo podía pasar en su faro, bajo su guardia, en un día tan lleno de luz. Abajo las niñas se habían inventado un juego de búsqueda de tesoros. Sofía, con su imaginación desbordada, aseguraba que había escuchado un ruido proveniente de una de las grietas en el muro de piedra de la torre. «Lucía, mira, ahí debe estar el mapa del pirata Lorencillo», exclamó la pequeña señalando un rincón oscuro donde las vigas de madera de la estructura de la puerta se hundían en el suelo falso. Lucía se acercó, más por complacer a su hermana que por verdadera curiosidad. Pero en ese momento, el aire pareció volverse más denso, más cargado de una electricidad estática que erizó los vellos de sus brazos. El sol, que segundos antes era una bendición, de pronto se sintió como una presencia opresiva que quemaba el cuello. Don Julián, en la plataforma superior, terminó de ajustar la última lámpara. Se limpió las manos en un trapo sucio, satisfecho con su labor, y se asomó una vez más para llamar a sus hijas. El calor de Alvarado, sin embargo, le devolvió un silencio que no reconoció. Las gaviotas habían dejado de graznar súbitamente. El viento, que siempre soplaba con una constancia reconfortante, se detuvo en seco, dejando al faro envuelto en una calma antinatural que pesaba como el plomo. Julián sintió una punzada de inquietud en el estómago, una intuición paterna que le gritó que algo se había roto en la armonía del día. «¡Lucía! ¡Sofía!», llamó, primero con calma, y luego con un tono de urgencia que le rasgó la garganta. No hubo respuesta. Bajó las escaleras de caracol con una rapidez desesperada, el sonido de sus botas contra el metal resonando como disparos en el interior de la torre. Al llegar a la base, la puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire caliente que olía a flores secas y a algo metálico, casi como el aroma de un espejo antiguo. La pequeña explanada estaba desierta. La vara de madera con la que Lucía dibujaba
estaba tirada en el suelo, pero no había rastro de las niñas. No había huellas en el polvo, no había gritos de auxilio, solo el sol radiante que seguía castigando las piedras blancas. Julián corrió hacia el borde del acantilado, temiendo lo peor, pero el mar estaba en calma, con las olas rompiendo suavemente contra las rocas sin devolver nada más que espuma. Regresó al interior del faro, gritando los nombres de sus hijas, hasta que la voz se le convirtió en un susurro ronco. Elena salió de la cocina, con el cucharón todavía en la mano y el rostro pálido como la cera, al escuchar el pánico en la voz de su marido. «¿Dónde están las niñas, Julián? ¿Dónde están?», preguntó, y en su mirada ya se reflejaba la desesperación de quien sabe que el abismo se ha abierto bajo sus pies. Aquel 17 de julio, la fiesta de la Marina continuó en el puerto con sus fuegos artificiales y su música alegre. Pero para los Mendoza, el mundo se apagó para siempre. La luz del faro, que Julián encendió esa noche con manos automáticas y ojos muertos, ya no guiaba a nadie. Solo servía para iluminar el vacío que Lucía y Sofía habían dejado tras de sí. Sofía se había desvanecido en el aire, llevándose consigo sus zapatos de charol rojo y la inocencia de una familia que creía que la luz era suficiente para ahuyentar a los monstruos. Julián pasaría el resto de su vida buscando una puerta que no existía, una entrada a ese cuarto de los espejos que solo habitaba en las pesadillas y en las notas que 30 años después aparecerían bajo las vigas de madera para recordarle al puerto de Alvarado que hay deudas que se pagan con el tiempo detenido. La tragedia de los Mendoza se convirtió en la leyenda oscura del faro, una historia que los padres contaban a sus hijos para advertirles que a veces la luz más brillante es la que proyecta las sombras más profundas, y que en Alvarado el mar no es lo único que tiene la capacidad de tragarse a las personas sin dejar rastro. La calidez del verano de 1993 se transformó en un invierno eterno en el corazón de Julián, un hombre que se quedó esperando en la cima de su torre, vigilando un cuarto que no tenía puerta, con la esperanza de que un reflejo, por fin, le devolviera a su niña. Eran exactamente las 5 de la tarde, cuando el pulso de Alvarado pareció detenerse de un golpe seco, como si el corazón del puerto hubiera sufrido un síncope fulminante. A esa hora, el sol de julio, que hasta entonces había sido una presencia dorada y festiva, comenzó a teñirse de un naranja bilioso, proyectando sombras alargadas y deformes que se arrastraban por la arena como dedos de carbón. En el muelle, el estruendo de la fiesta de la Marina seguía resonando con una alegría que de pronto se sintió hiriente, obscena, frente al silencio gélido que acababa de descender sobre la torre del faro. Don Julián Mendoza estaba sentado en un banco de madera justo al lado de la pesada puerta de hierro de la entrada principal. Tenía la espalda apoyada en la piedra húmeda y fría de los cimientos, disfrutando de un cigarrillo cuyo humo se disolvía lentamente en el aire pesado. Julián no se había movido de allí en la última hora. Su cuerpo era un obstáculo insalvable en el único acceso que conectaba el mundo exterior con el corazón de la torre. Había estado escuchando, con una sonrisa cansada pero satisfecha, el correteo de sus hijas en el primer nivel del faro. Ese espacio era un recinto circular de piedra volcánica y cal, con muros tan anchos que podían silenciar el rugido de un huracán. Solo había esa puerta de hierro, una mole de metal que Julián mismo había aceitado por la mañana y que no emitía el más mínimo chirrido sin su consentimiento. El juego de las escondidas era una tradición de las niñas en los días de calor. Sofía, con esa agilidad de gato que la caracterizaba, siempre encontraba los rincones más insospechados detrás de los barriles de aceite o las cajas de repuestos. Julián escuchaba los pasos menudos de la pequeña, el roce de sus zapatos de charol rojo contra el piso de piedra y los susurros cómplices de Lucía, que contaba en voz alta, apoyada contra la pared del fondo. Todo era normal,
Todo era cotidiano, hasta que el sonido de la risa de Sofía fue devorado por una quietud que no tenía sentido. No fue un grito, no fue un golpe seco. Fue simplemente la ausencia total de sonido. Un vacío acústico que hizo que a Julián se le erizaran los vellos de la nuca. De pronto, el graznido de las gaviotas afuera se sintió a kilómetros de distancia, y el aroma a salitre se volvió metálico, casi eléctrico. Julián frunció el ceño, soltando una bocanada de humo que se quedó suspendida en el aire, inmóvil, como si el viento también se hubiera quedado sin aliento. «Lucía, ya dejen de jugar, que ya va a ser hora de cenar», gritó Julián, pero su voz, que solía retumbar con autoridad, fue absorbida por la piedra como si las paredes estuvieran hambrientas de vibración. El silencio le devolvió una bofetada de angustia. Segundos después, el eco de unos pasos desesperados comenzó a bajar por la escalera de caracol. Lucía apareció en el rellano del primer nivel, con el rostro desencajado y la piel de un tono grisáceo que recordaba a la ceniza de los volcanes. Sus ojos, antes brillantes por la travesura, estaban dilatados por un terror que Julián nunca había visto en un niño. La niña bajó los últimos escalones de 3 en 3, tropezando con su propio aliento, y se lanzó hacia su padre con las manos extendidas, buscando un anclaje en la realidad que acababa de romperse frente a ella. «Papá, Sofía no está. Papá se fue por la pared», gritaba Lucía, y su voz era un hilo de desesperación que cortaba el aire caliente del faro. Julián la tomó por los hombros con sus manos rudas, sintiendo que la niña temblaba como una hoja bajo un norte violento. «Cálmate, chamaca, ¿qué vas a andar diciendo? Está escondida debajo de los trapos o detrás de las cajas. Ya sabes cómo es de inquieta», respondió Julián, aunque su propio corazón ya estaba golpeando sus costillas con la fuerza de un martillo hidráulico. Se puso de pie, apartando a Lucía con suavidad pero con firmeza, y entró al recinto circular del primer nivel. Sus botas de cuero pesado resonaron contra el suelo, un sonido que debería haber sido seguido por la risa burlona de una niña descubierta en su escondite. Pero no hubo risa. Julián recorrió el espacio con la mirada frenética de un animal acorralado. El primer nivel del faro de Alvarado era una trampa de seguridad perfecta. No había ventanas, pues a esa altura los muros tenían casi 2 metros de espesor para soportar el embate del mar. No había trampillas en el suelo, el cual era de piedra sólida, sobre cimientos de roca viva. No había salidas de emergencia, ni conductos de ventilación por los que pudiera caber un ratón, mucho menos una niña de 6 años. Julián se dirigió a los barriles de aceite, moviéndolos con una fuerza bruta nacida del pánico, pero solo encontró sombras y polvo acumulado. Revisó detrás de las pesadas cortinas de lona, en el interior de los armarios de herramientas, incluso miró hacia el techo, donde las vigas de madera se cruzaban en una geometría inalterable. Sofía se había esfumado. «¿Por dónde se salió, Lucía? Dime la verdad, condenada niña, no me juegues bromas», rugió Julián, volteándose hacia su hija mayor, que se había quedado encogida junto a la puerta de hierro. El farero sabía con una certeza matemática que le helaba la sangre que la puerta nunca se había abierto. Él había estado allí sentado, con su cuerpo bloqueando el paso, y nadie, ni una sombra, podría haber cruzado ese umbral sin que él lo notara. «Te juro que no sé, papá. Estaba ahí, en el centro, contando conmigo, y cuando abrí los ojos para buscarla, solo escuché un zumbido, como si muchas abejas estuvieran volando, y ya no estaba. Se deshizo, papá, se deshizo como el humo», sollozó Lucía, cayendo de rodillas sobre la piedra fría. Julián regresó al centro de la habitación, justo donde Lucía señalaba con el dedo tembloroso. Allí, en el punto exacto donde la geometría circular del faro parecía converger, descansaba un pequeño objeto que Lucía no había notado antes. Era un listón rojo, el mismo que Elena le había anudado a Sofía en el cabello esa mañana,
para que se viera bonita en la fiesta de la Marina. El listón estaba impecable. Conservaba el nudo perfecto de la madre, pero estaba caído en el suelo, como si hubiera sido despojado de su dueña por una fuerza que no pertenecía a este mundo. Julián se agachó y recogió el listón con dedos torpes. El olor de Sofía, una mezcla de jabón de avena, sol y la humedad dulce de su piel, emanaba de la tela roja con una intensidad que le dio a Julián una náusea súbita. El listón no estaba roto, no tenía rastros de haber sido arrancado violentamente. Simplemente estaba allí, como el último residuo de una materia sólida que acababa de transformarse en algo inmaterial. El farero sintió que las paredes del recinto se cerraban sobre él. La lógica de su vida ruda, basada en el peso del hierro y la dureza de la piedra, se estaba desmoronando. En ese espacio cerrado, custodiado por él mismo, su hija de 6 años se había disuelto. No había rastro de lucha. No había manchas de sangre, ni siquiera el sonido de un suspiro. Era como si el faro, ese centinela de luz al que le había entregado su vida, se hubiera cobrado una deuda de sangre de la manera más cruel posible. ¡Sofía!, gritó Julián con un rugido que hizo vibrar los cristales de la linterna en la cima de la torre. ¡Sofía, hija de tu madre, responde! Pero solo el eco de su propia voz, rebotando en las paredes circulares, le devolvió un silencio burlón. Elena entró en la habitación poco después, atraída por los gritos desesperados de su marido y el llanto histérico de Lucía. Al ver el rostro de Julián, que sostenía el listón rojo como si fuera un pedazo de piel de su hija, la mujer emitió un sonido que no era humano. Fue un aullido de loba herida que pareció rasgar el velo de la realidad en el puerto de Alvarado. Elena cayó sobre el listón, arrebatándoselo a Julián, y comenzó a olfatearlo y besarlo con una locura instantánea. «¡Me la quitaron, Julián! ¡El cuarto de los espejos se la llevó!», gritó la mujer, repitiendo una frase que Julián siempre había considerado una leyenda de viejos marineros. El farero intentó abrazarla, intentó buscar una explicación racional. Un pasadizo oculto que no conocía, una falla en la estructura. Algo que no fuera la desaparición de una niña en un cuarto sellado. Pero no había nada. Durante las siguientes horas, Julián y los hombres del pueblo que llegaron con sus linternas y sus picos revisaron cada centímetro de la base del faro. Levantaron las piedras del suelo, golpearon las paredes buscando huecos, treparon por las vigas del techo. El resultado fue siempre el mismo: solidez absoluta. La torre era un bloque compacto de ingeniería española y mexicana que no permitía secretos físicos. Mientras afuera Alvarado celebraba con música de marimba y el estallido de los cohetes de la Marina, en el interior del faro, la familia Mendoza se hundía en un abismo de incomprensión. Sofía, con sus 6 años y sus zapatos de charol rojo, ya no habitaba el reino de los vivos, pero tampoco el de los muertos conocidos. Se había desvanecido en el centro de una habitación cerrada, dejando tras de sí solo un listón rojo y un silencio que duraría 30 años. Lucía se quedó sentada en un rincón, mirando el punto donde su hermana se había evaporado. Ella juraría después, en los años de terapia y soledad que siguieron, que por un segundo vio cómo el aire en el centro del cuarto se ondulaba, como el calor que sale del asfalto, y que en ese reflejo fugaz vio una habitación infinita, llena de espejos que no tenían marco. Vio a Sofía caminar hacia uno de esos espejos, pero cuando intentó seguirla, el reflejo se cerró como una cicatriz en el espacio. Julián nunca creyó en los espejos de Lucía, pero no podía negar el listón rojo. No podía negar que la puerta nunca se abrió. El incidente del faro de Alvarado se convirtió en el misterio más grande del Golfo de México. Una historia de habitación cerrada que desafiaba toda investigación policial. Aquella noche, del 17 de julio de 1993,
el farero de Alvarado encendió la linterna por última vez con una esperanza genuina. Cada vez que la luz giraba, Julián esperaba que el destello le devolviera el brillo de los zapatos rojos de Sofía. Pero el faro solo le devolvió sombras. El incidente había dejado una marca invisible en la estructura del tiempo. El zapato de charol rojo que Fausto encontraría 3 décadas después no era solo una evidencia física. Era el eco de ese momento a las 5 de la tarde, cuando una niña dejó de ser materia para convertirse en misterio. Julián Mendoza murió años después sin entender que su hija no se había ido a ningún lado. Simplemente se había quedado atrapada en un cuarto que siempre estuvo allí, en el centro mismo de la torre, un lugar sin puertas donde los reflejos son más reales que la piedra y donde el tiempo se escribe con la caligrafía torpe de quienes nunca envejecen. El silencio que cubrió el faro ese día a las 5 de la tarde nunca se levantó del todo. Los habitantes de Alvarado aprendieron a bajar la voz cuando pasaban cerca de la torre, temiendo que el aire se ondulara de nuevo y se tragara a alguien más. El listón rojo, guardado por Elena en una cajita de madera bajo su almohada, se convirtió en la reliquia de un milagro inverso, la prueba de que en Alvarado lo imposible es solo algo que todavía no ha encontrado su reflejo. La desaparición de Sofía Mendoza fue el fin de una era de luz para el puerto y el comienzo de una sombra que 30 años después volvería a proyectarse sobre la arena con la aparición de un pequeño zapato rojo de charol y una nota que por fin nos daría la dirección del cuarto de los espejos, ese lugar que siempre estuvo frente a nosotros, pero que nunca pudimos ver porque no tenía puerta. Julián Mendoza, desde su tumba frente al mar, parecía seguir vigilando la entrada del faro, esperando el momento en que el listón rojo volviera a anudarse en el cabello de su niña, en ese espacio circular donde la piedra no fue suficiente para retener la vida. El tiempo en el puerto de Alvarado no transcurre de manera lineal, sino que se enrosca como la hiedra sobre las piedras, asfixiando los recuerdos y convirtiendo el dolor en una costra de salitre que nada puede arrancar. Los 31 años que siguieron a la desaparición de Sofía Mendoza no fueron simplemente un paso de días y meses, sino una condena de cadena perpetua para quienes sobrevivieron al naufragio de aquella tarde de julio. El puerto, con su alegría jarocha y sus fiestas estruendosas, aprendió pronto a mirar hacia otro lado, porque en Alvarado el mar se traga muchas cosas, pero el olvido se traga muchas más. La policía veracruzana de los años 90, una maquinaria aceitada por la indiferencia y la prisa por cerrar expedientes que no traían gloria ni dinero, no tardó en dictar su sentencia de escritorio, en aquellas oficinas de techos altos y ventiladores de aspa lenta que solo movían el aire viciado por el humo de los cigarrillos y el sudor de los burócratas. El caso de Sofía Mendoza fue despachado con un encogimiento de hombros. El comandante de aquel entonces, un hombre de bigote amarillento por la nicotina y ojos cansados de ver tragedias, sentenció ante un Julián Mendoza destrozado que la niña simplemente se había escapado por un descuido y que el mar, ese gigante hambriento que rodeaba el faro, se la había llevado. De nada sirvieron los gritos del farero, asegurando que la puerta nunca se abrió. De nada sirvieron las súplicas de Elena, jurando que su hija no se acercaba al agua sin sus zapatos. Para la ley, Sofía era una cifra más en la estadística de las mareas. Un cuerpo que el oleaje nunca devolvió porque, según ellos, las corrientes del Golfo eran traicioneras y se llevaban los secretos hasta el fondo de la fosa. El calvario de Julián Mendoza comenzó con la pérdida de su hija, pero se alimentó de la erosión sistemática de su cordura. Don Julián nunca volvió a ser el mismo hombre rudo y devoto. Se convirtió en una sombra que habitaba la linterna del faro, un ermitaño del cristal y el acero que se negaba a abandonar su puesto de vigilancia. Los 10 años que siguieron fueron una danza macabra entre la luz rítmica de la torre y la oscuridad absoluta de su alma.
Julián pasaba las noches aceitando los engranajes con una obsesión que rayaba en lo religioso, convencido de que si la luz era lo suficientemente pura, en algún momento el destello le devolvería el reflejo de Sofía. El olor a aceite mineral y metal caliente se volvió su único consuelo, una droga que lo mantenía atado a la realidad mientras su mente se perdía en las grietas de la piedra. Julián murió una década después, en una madrugada de norte violento, aferrado a la barandilla de la plataforma superior. Sus manos callosas, endurecidas por una vida de girar manivelas, estaban crispadas sobre el metal frío, y sus ojos, abiertos de par en par y fijos en el horizonte, parecían haber visto finalmente algo que el resto de los mortales no podíamos comprender. Murió gritando el nombre de Sofía, asegurando a los médicos que llegaron tarde que su hija no estaba muerta, sino que seguía allí, atrapada en el espesor de los muros, viviendo en el eco de los silencios del faro. Elena, la madre, fue la primera en sucumbir al peso del tiempo. La mujer que alguna vez preparó arroz a la tumbada con canciones en los labios, se marchitó como una bugambilia sin agua. Se pasaba las horas sentada en el muelle, con el listón rojo de Sofía entre las manos, olfateando la tela descolorida, hasta que el aroma de su hija fue reemplazado por el olor agrio de la desesperación. Elena dejó de hablarle al mundo y comenzó a hablarle a las olas, preguntándoles por qué no le devolvían los zapatos rojos de su niña si el comandante decía que se la habían llevado. Su dolor era una presencia física en Alvarado, una mancha de tristeza que empañaba los atardeceres. Murió pocos años después de Julián, con la mirada puesta en la torre del faro, convencida de que su marido finalmente había encontrado la puerta de aquel cuarto de los espejos que Lucía mencionaba en sus delirios infantiles. Lucía Mendoza, la hermana mayor, fue la única que se quedó para recoger los pedazos de la tragedia. Su infancia terminó abruptamente a las 5 de la tarde de aquel 17 de julio, y el resto de su existencia fue un esfuerzo arquitectónico por reconstruir la verdad. Lucía no abandonó el pueblo, a pesar de que cada esquina de Alvarado le recordaba el vacío. Se quedó como una raíz amarga que se aferra a la tierra baldía. Estudió arquitectura en la ciudad de Veracruz, viajando diariamente entre el olor a pescado del puerto y el aroma amoníaco de las salas de dibujo. Pero Lucía no buscaba construir rascacielos ni casas modernas. Estudió arquitectura con una obsesión monacal. Quería entender cada plano, cada cimiento y cada secreto constructivo del faro de Alvarado. Pasó noches enteras bajo la luz de una lámpara de escritorio, con los ojos inyectados en sangre, analizando los planos originales de la ingeniería española de 1890. Medía los espesores de los muros, calculaba los volúmenes de las piedras volcánicas, buscaba un pasadizo, una recámara oculta, una falla en la geometría que explicara cómo Sofía se había disuelto en el aire. Su lógica científica le decía que no había nada, que el faro era un bloque sólido de materia impenetrable. Pero su corazón, marcado por el zumbido que escuchó aquella tarde, le gritaba que el espacio tiene pliegues que los planos no muestran. La vida de Lucía se convirtió en un calvario de planos amarillentos y cansancio acumulado. Se volvió una mujer solitaria, de gestos secos y mirada esquiva, que caminaba por Alvarado cargando tubos de cartón con planos que nadie quería ver. Para el pueblo, Lucía era la loca del faro, la heredera de la tragedia de los Mendoza que se negaba a dejar descansar a los muertos. La gente bajaba la voz cuando la veía pasar por la plaza, sintiendo una mezcla de lástima y miedo supersticioso. Alvarado, con el paso de las décadas, había cubierto el caso con toneladas de polvo administrativo y olvido social. El expediente de Sofía Mendoza era un fajo de hojas carcomidas por el moho en el sótano de la comandancia, un número de folio que ningún oficial quería abrir por temor a despertar a los fantasmas del pasado. La historia de la niña del zapato rojo pasó a ser una leyenda de viejos para asustar a los niños, una fábula sobre el peligro de jugar en el faro,
perdiendo en el proceso toda su carga de realidad humana. El faro mismo ganó una fama maldita. Los pescadores evitaban amarrar sus lanchas cerca del promontorio, y se decía que en las noches de luna llena, la linterna emitía un destello rojo que no guiaba a los barcos, sino que los llamaba hacia las rocas. La arquitectura del faro comenzó a deteriorarse bajo el peso del olvido. El salitre penetró en las juntas de la piedra, el óxido devoró las barandillas, y el cristal de la linterna se empañó con una pátina grisácea que parecía el velo de una catarata en el ojo del centinela. Lucía observaba la decadencia del edificio con una agonía silenciosa. Cada grieta en la piedra era para ella una herida en la piel de su hermana. Cada desconchado en la cal era un fragmento de su propia infancia que se perdía. A menudo se le veía en la base del faro, tocando los muros con la punta de los dedos, como si estuviera leyendo braille en la roca, buscando la entrada al cuarto de los espejos. Lucía sabía que la puerta no estaba hecha de madera ni de hierro. Sabía que lo que buscaba era un error en el tejido de la realidad, un pasadizo que solo se abría cuando la luz y el tiempo convergían de una manera exacta. El calvario de los Mendoza no fue solo la ausencia de Sofía, sino la traición del mundo exterior. La sociedad albaradeña, rápida para la fiesta pero lenta para la justicia, prefirió la comodidad de la versión oficial antes que enfrentar el misterio insoportable de una niña desaparecida en un cuarto sellado. El olvido social fue más pesado que las piedras del faro. Lucía veía cómo sus antiguos compañeros de escuela se casaban, tenían hijos y envejecían, mientras ella seguía atrapada en aquel 17 de julio de 1993. El tiempo para ella no avanzaba, solo giraba en círculos, como la luz del faro, iluminando siempre el mismo punto de dolor. La arquitectura del olvido es perfecta en Alvarado. Se construye con silencios, con miradas evitadas y con la certeza de que lo que no se nombra deja de existir. Sin embargo, para Lucía, el zapato de charol rojo nunca dejó de brillar en su memoria. Ella recordaba el sonido exacto del charol contra la piedra, un clic-clac rítmico que era la música de su infancia. 31 años después, Lucía era una mujer de 41 años con el corazón de una niña de 10 que todavía está buscando a su hermanita en el primer nivel del faro. El cansancio acumulado se le notaba en los hombros caídos y en las ojeras profundas que enmarcaban sus ojos oscuros, pero su determinación seguía siendo tan sólida como los cimientos de la torre. Había gastado su herencia, su salud y su juventud en una búsqueda que el mundo consideraba inútil. Había analizado cada viga de cedro, cada tornillo de latón y cada grano de arena de la explanada, esperando el momento en que el pasado decidiera escupir su secreto. El faro de Alvarado se alzaba en 2024 como un monumento al fracaso de la razón humana. Cubierto por las cenizas del tiempo y el salitre del Golfo, el edificio guardaba en su interior el zapato que Fausto encontraría, ese trozo de charol rojo que no había envejecido ni un solo día. El misterio de la niña de los zapatos rojos estaba a punto de estallar de nuevo en la cara de un pueblo que creía haberlo enterrado bajo el polvo de 3 décadas. La condena de los Mendoza estaba llegando a su fin, pero no de la manera que Lucía había imaginado en sus planos de arquitectura. No era un pasadizo físico lo que se abriría, sino una grieta en el tiempo mismo. Una ventana hacia ese cuarto de los espejos donde Sofía seguía jugando, ajena al calvario de su familia, ajena a la muerte de su padre y al marchitamiento de su madre. Alvarado, con su calor pegajoso y su olor a marisco, estaba a punto de recordar que hay deudas que el mar no puede cobrar y que el olvido social es un velo muy fino que se rasga con la aparición de un pequeño zapato rojo. Lucía Mendoza, sentada en su pequeño estudio lleno de planos y restos de maquetas del faro, sintió aquel agosto un cambio en la presión del aire. Sintió, por primera vez en 31 años, que el zumbido de las abejas regresaba. El calvario estaba terminando.
pero la verdad que se asomaba por la viga de cedro era más aterradora que cualquier olvido. El faro de Alvarado estaba listo para entregar su tesoro, el único tesoro que Julián Mendoza valoró. El reflejo de su hija en un cuarto que nunca tuvo puerta, pero que siempre estuvo lleno de espejos, esperando el momento justo para devolver la luz robada. La arquitectura de la tragedia estaba completa, y el zapato rojo de charol era la llave maestra que abriría la cerradura de una realidad que el puerto prefirió ignorar durante 3 décadas de cobarde silencio. Lucía se levantó de su silla, sintiendo que sus piernas, debilitadas por años de vigilia, recobraban una fuerza antigua. Miró hacia la ventana, hacia la torre blanca que se recortaba contra el cielo veracruzano, y supo que el tiempo de buscar planos había terminado. El tiempo de la verdad, cruda y brillante como el charol rojo bajo el sol, acababa de comenzar. Alvarado volvería a hablar de los Mendoza, volvería a susurrar sobre la niña del faro, pero esta vez el polvo administrativo no sería suficiente para ocultar el brillo de un zapato que el tiempo no pudo tocar. El calvario llegaba a su estación final, y el cuarto de los espejos estaba abriendo sus reflejos para que el mundo entero pudiera ver, por fin, lo que ocurre cuando la luz decide que el olvido no es una opción aceptable para una niña de 6 años y sus zapatos rojos de charol. El hallazgo del zapato rojo de charol en aquel agosto de 2024 no fue solo un descubrimiento arqueológico o policial. Fue la detonación de una bomba de tiempo que llevaba 31 años enterrada en el lodo y la cal del puerto de Alvarado. Cuando Fausto entregó la prenda y la nota al comandante Valenzuela, el aire en el pueblo cambió de peso. Ya no era la humedad pegajosa del Golfo la que oprimía el pecho, sino la inminencia de una verdad que desafiaba las leyes de la física y de la cordura. Lucía Mendoza, al enterarse del hallazgo, sintió que el estudio de arquitectura que había sido su refugio y su cárcel durante décadas se volvía insignificante. Sus planos, sus cálculos de resistencia de materiales y sus maquetas del faro eran solo papel frente al brillo insultantemente nuevo de aquel charol rojo. Lucía no se conformó con las explicaciones místicas que empezaban a circular por las cantinas del puerto. Ella, con la frialdad que dan los años de estudio y la desesperación de una hermana que nunca dejó de buscar, movió sus influencias y gastó sus últimos ahorros para traer al faro equipos que el puerto nunca había visto. Aquella mañana de finales de agosto, el faro de Alvarado se vio rodeado de furgonetas blancas y técnicos de rostro serio que hablaban poco y observaban mucho. Lucía había alquilado una cámara térmica de alta sensibilidad, capaz de detectar variaciones de millonésimas de grado, y un escáner láser de última generación utilizado para la restauración de monumentos históricos. El puerto observaba desde lejos, con los pescadores deteniendo sus redes y las mujeres asomadas por las ventanas de sus casas, murmurando que Lucía Mendoza, finalmente, había perdido la razón al intentar radiografiar la piedra. El calor era sofocante, un bochorno que hacía que la luz del sol vibrara sobre el pavimento descascarado. Pero dentro de la torre, el ambiente era glacial. Los técnicos montaron los trípodes en el primer nivel, el mismo espacio circular de piedra volcánica donde Sofía se había disuelto en 1993. Lucía permanecía en un rincón, con los brazos cruzados y el aliento contenido, mirando cómo el haz de luz verde del escáner láser recorría las paredes con una precisión quirúrgica. El sonido rítmico del equipo, un zumbido electrónico constante, le recordaba dolorosamente al ruido de abejas que había escuchado la tarde en que su hermana desapareció. El giro definitivo en la historia ocurrió cuando el monitor del escáner comenzó a dibujar la topografía del muro norte. En la pantalla de cristal líquido, lo que debería haber sido un bloque sólido de piedra volcánica de 2 metros de espesor mostró una irregularidad. No era un pasadizo secreto ni una falla estructural. El láser detectó una anomalía en la densidad del muro, una cavidad perfecta y rectangular que los planos originales no contemplaban. Lucía se acercó a la pantalla,
sintiendo que la sangre le rugía en los oídos. La cámara térmica confirmó el hallazgo. Mientras que el resto del faro mantenía la temperatura ambiente del puerto, aquel punto exacto del muro norte permanecía a una temperatura constante e inalterable, como si el tiempo allí estuviera detenido. Los técnicos intercambiaron miradas de incredulidad. No había entrada visible, ni juntas de cemento que delataran una obra posterior. Era una cavidad sellada con un material aislante desconocido que bloqueaba incluso las ondas sonoras más potentes. Con la autorización del comandante Valenzuela, que observaba la escena con el rostro pálido y el sudor empapándole la camisa de uniforme, Lucía ordenó el derribo de la pared. Fausto, el técnico que encontró el zapato, fue el encargado de empuñar el mazo. Cada golpe del metal contra la piedra resonaba en Alvarado como un latido fúnebre. El salitre y el polvo de cal inundaron el aire, creando una niebla blanca que dificultaba la respiración. Tras 2 horas de esfuerzo extenuante, un trozo de piedra cedió, revelando una capa de un material grisáceo y elástico, similar a una resina antigua, que había sido utilizada para sellar el habitáculo. Al rasgar esa membrana, un olor golpeó a los presentes de forma violenta. Era un aroma a ozono, a polvo de espejos y, por encima de todo, el olor inconfundible del jabón de avena que Elena usaba para bañar a Sofía. Lo que encontraron al otro lado del muro dejó a los hombres de Alvarado sumidos en un silencio de tumba. Al encender las linternas, la luz reveló un pequeño habitáculo de no más de 3 metros cuadrados. No era una celda, era una habitación infantil perfecta, congelada en el tiempo con una precisión aterradora. Había una pequeña cama de hierro con sábanas blancas que parecían recién almidonadas, una mesita de madera con dibujos hechos con crayones de cera, cuyos colores no se habían desvanecido, y en la pared un gran espejo que cubría todo el fondo, pero que no devolvía el reflejo de la habitación, sino que mostraba la base del faro, tal como se veía desde afuera. Era un cuarto de los espejos, un espacio que existía en el espesor del muro, pero que carecía de puerta hacia el mundo exterior. Lucía cayó de rodillas al ver el otro zapato rojo de charol puesto cuidadosamente al pie de la cama, junto a un vaso de leche, que todavía conservaba una nata seca en la superficie, como si la niña acabara de salir de allí un segundo antes de que la pared cayera. Sin embargo, el verdadero escalofrío llegó días después, cuando los resultados del laboratorio forense en la ciudad de Veracruz fueron enviados a la comandancia. Valenzuela llamó a Lucía con una voz que parecía venir de un pozo profundo. «Lucía, tienes que venir. Esto no tiene sentido científico alguno», dijo el oficial. La nota que Fausto encontró bajo la viga, escrita con caligrafía infantil sobre papel fresco, había sido analizada para buscar restos orgánicos. El análisis de ADN confirmó que el sudor y las células epiteliales dejadas en el papel pertenecían, sin ninguna duda, a Sofía Mendoza. Pero el análisis de la edad biológica de las células, un estudio de los telómeros y la metilación del ADN que se usa para determinar la edad de un sospechoso, arrojó un resultado imposible. Quien había escrito ese mensaje con letra de niña de 6 años tenía la edad biológica de una mujer de casi 40 años. Era como si Sofía hubiera envejecido físicamente, mientras su mente y su mano seguían atrapadas en la tarde de 1993. La investigación policial, ahora impulsada por una urgencia que rayaba en el pánico, se expandió más allá de los muros del faro. El comandante Valenzuela, revisando viejos expedientes de personal que habían sido ignorados durante décadas, dio con una pista que todos habían pasado por alto. Una búsqueda en la base de datos nacional de identidades detectó a una mujer viviendo bajo un nombre falso en un pueblo pesquero llamado Antón Lizardo, situado a solo 50 kilómetros de Alvarado. La identidad de esta mujer había sido creada mediante documentos de bautizo y registros civiles falsificados que databan de finales de los años 90. Lo más perturbador no era la existencia de la mujer, sino quién había facilitado esos documentos: el antiguo ayudante de don Julián Mendoza,
un hombre llamado Pedro el Gato Salinas, a quien todo el puerto consideraba un héroe por haber liderado las búsquedas de Sofía tras su desaparición. Pedro Salinas, un hombre que se había ganado la confianza ciega de Julián Mendoza y que había llorado junto a él en las noches de vigilia, había ocultado una naturaleza monstruosa bajo su apariencia de lealtad. Usando sus conocimientos de la estructura del faro, donde trabajó desde joven ayudando en la restauración de los cimientos, Pedro había construido el habitáculo sellado dentro del muro norte. Había robado a la niña aquel 17 de julio, aprovechando un momento en que la luz y el calor generaron un efecto óptico en el recinto de piedra, y la había introducido en la cavidad antes de sellarla con el material aislante que él mismo preparaba para las juntas de la linterna. Durante años, mientras Alvarado dormía y Julián vigilaba el mar, Pedro bajaba por el exterior del faro con cuerdas de escalada para alimentar a la niña a través de una ranura de ventilación camuflada en el relieve de la piedra exterior, manteniéndola en un aislamiento absoluto. Una existencia de sótano y sombras donde el único contacto de Sofía con el mundo era el espejo que Pedro había instalado para que ella pudiera ver a su familia jugar afuera, sin que ellos pudieran verla a ella. Lucía Mendoza y el contingente policial llegaron a Antón Lizardo al atardecer, cuando el cielo era una herida de color púrpura sobre el mar. La casa era una construcción humilde, de paredes de madera y techo de palma, escondida entre los manglares de la laguna. Pedro Salinas, ahora un viejo encorvado con los ojos empañados por las cataratas, pero con una sonrisa que todavía conservaba un rastro de aquella bondad falsa de antaño, no opuso resistencia. Se limitó a señalar hacia una trampilla en el suelo de su cocina. «Está ahí abajo», dijo Pedro con una voz que no mostraba arrepentimiento, sino una extraña paz. No le gusta la luz del sol. Ella prefiere los reflejos. Don Julián nunca entendió que los ángeles también necesitan espejos para no olvidarse de quiénes son. Al bajar al sótano, Lucía sintió que el tiempo se detenía de nuevo. El lugar olía a cera de vela y a humedad antigua. En una esquina, sentada sobre una mecedora de mimbre, había una mujer. Tenía el cabello largo y oscuro, igual al de Sofía. Y aunque su rostro mostraba las líneas y la madurez de una mujer de casi 40 años, sus ojos conservaban la dilatación perpetua de la niña que jugaba a las escondidas en el primer nivel del faro. Llevaba puesto el mismo vestido floreado de la fiesta de la Marina, que ahora le quedaba pequeño y roto por las costuras de los hombros, y en su regazo sostenía un cuaderno de matemáticas idéntico al que Fausto encontró bajo la viga. La mujer levantó la vista y miró a Lucía. No hubo reconocimiento inmediato en su mirada, solo una curiosidad infantil y temerosa. «Lucía, ¿eres tú la que cuenta?», preguntó la mujer, con la voz de una Sofía de 6 años atrapada en un cuerpo de adulto. «Es que ya pasó mucho tiempo, y yo todavía no puedo salir. Pedro dice que el espejo no tiene puerta y que si salgo, el sol me va a borrar los zapatos». Lucía Mendoza se derrumbó sobre el suelo de tierra del sótano, estallando en un llanto que era la descarga de 31 años de agonía acumulada. El giro del destino era más cruel de lo que cualquier olvido administrativo hubiera podido ser. Sofía estaba allí, viva, pero rota. Una mujer biológica, con el alma detenida en la infancia. Criada en el aislamiento de un sótano por el hombre que su padre llamó hermano. Alvarado despertó esa noche con la noticia de que el monstruo no era el mar ni el faro, sino la confianza humana traicionada. El cuarto de los espejos sí tenía puerta después de todo, pero la llave siempre estuvo en manos de un traidor. Mientras Pedro Salinas era escoltado por la policía bajo los gritos de una multitud que quería lincharlo, Lucía Mendoza sostenía la mano de su hermana, sintiendo la piel de una mujer adulta, pero la fragilidad de la niña de los zapatos de charol rojo. La arquitectura de la tragedia estaba completa, y el sol de Veracruz, al salir a la mañana siguiente, iluminó un puerto que nunca más volvería a mirar al faro
sin ver en sus muros la silueta de una niña que envejeció en silencio, esperando que alguien, por fin, terminara de contar para poder salir de su escondite. La habitación número 412 del Hospital Civil de Veracruz olía a una esterilidad punzante, una mezcla de alcohol isopropílico, detergentes industriales y esa limpieza química que intenta, sin éxito, ocultar el aroma metálico del miedo y la fragilidad humana. La luz del atardecer, filtrada por unas persianas metálicas que vibraban suavemente con el paso de los camiones por la avenida, dibujaba líneas de un naranja pálido sobre el suelo de linóleo gris. Lucía Mendoza estaba de pie junto a la ventana, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta de lino, apretando los planos doblados de la base del faro, que ahora le parecían mapas de un infierno personal. Sus dedos, acostumbrados a la precisión del escalímetro y la dureza del respirador, temblaban con una arritmia que le nacía directamente del centro del pecho. Habían pasado apenas 48 horas desde el rescate en Antón Lizardo, y el aire de Veracruz, cargado de una humedad que se sentía como una caricia húmeda y pesada, se le antojaba ahora demasiado denso para ser respirado. En la cama, rodeada de monitores que emitían un pitido rítmico y consolador, yacía Sofía. Lucía la observaba con una mezcla de devoción y un espanto que no lograba domar. Era su hermana, sí, pero era también una extraña de casi 40 años, cuya piel mostraba la palidez extrema de quien ha pasado la mayor parte de su vida adulta bajo tierra, lejos de los besos del sol jarocho. Lucía se acercó a la cama con pasos lentos, como si temiera que el simple roce de sus zapatos sobre el suelo pudiera romper el hilo invisible que mantenía a Sofía anclada a esta realidad. Se había puesto casi por un instinto atávico el perfume de jazmín que solía usar cuando era adolescente, una fragancia dulce y persistente que Julián Mendoza siempre asociaba con los domingos de fiesta en Alvarado. Sofía estaba recostada contra las almohadas blancas, con la mirada fija en un punto indeterminado de la pared, ajena al mundo de máquinas y enfermeras que intentaban estabilizar su cuerpo. Su rostro, marcado por la madurez que el aislamiento no pudo detener, conservaba una expresión de asombro infantil, una vulnerabilidad que resultaba desgarradora en un cuerpo de mujer. De pronto, Sofía movió la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron con una lentitud casi animal, olfateando el aire saturado de químicos. Sus ojos oscuros, inmensos y cargados de una profundidad abisal, se enfocaron en Lucía. «Hueles a jardín», susurró Sofía, y su voz, aunque ronca por el desuso y la fatiga, conservaba esa cadencia musical que Julián Mendoza solía comparar con el canto de las calandrias. «Hueles a antes de la gran tormenta. Lucía, ¿ya paró de llover afuera? ¿Ya se secó el mundo?» Lucía sintió que una mano de hielo le apretaba la garganta. Se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su hermana, una mano de dedos largos y pálidos que se aferraron a los suyos con una fuerza desesperada. Fue en ese momento, bajo la luz mortecina del hospital, cuando Lucía comprendió la magnitud de la mentira que había sostenido la prisión de su hermana. Pedro Salinas, el gato, el hombre que el pueblo llamó héroe, no solo había construido una celda física de piedra y resina, había edificado una prisión mental inexpugnable. Durante 31 años, Pedro le había repetido a Sofía que Alvarado, el faro y su familia habían sido borrados de la faz de la tierra por una tormenta apocalíptica, una tempestad de proporciones bíblicas que había inundado el puerto y convertido a los Mendoza en sombras bajo el agua. Sofía vivió 3 décadas creyendo que el sótano en Antón Lizardo era el único refugio que quedaba en un mundo devastado por el lodo y la sal, y que Pedro era su único salvador, el puente hacia una existencia mínima que la protegía del caos exterior. «Ya no llueve, Sofía. El sol está brillando sobre el malecón y las olas siguen rompiendo igual que antes», respondió Lucía, y sus lágrimas cayeron sobre la sábana del hospital como gotas de lluvia real sobre un desierto.
Pedro te mintió. El mundo siempre estuvo ahí, esperándote. Yo siempre estuve ahí, buscándote entre los planos y las piedras. Sofía cerró los ojos, dejando que las palabras de su hermana penetraran en la arquitectura de sus recuerdos. La revelación de que el cuarto sin puerta no era solo el habitáculo sellado en el muro norte del faro, sino la jaula de engaños que Pedro había construido a su alrededor, comenzó a resquebrajarse. Sofía le contó, en fragmentos de frases que se tropezaban unas con otras, cómo Pedro la sacaba del sótano de Antón Lizardo de vez en cuando, siempre de noche, siempre con los ojos vendados, para llevarla al faro, bajo la pretensión de que eran los únicos restos del viejo mundo que debían ser mantenidos. Fue en uno de esos traslados, hace apenas unos meses, cuando el cuerpo de Pedro comenzó a fallar. El hombre, consumido por una enfermedad cardíaca que ocultaba con la misma eficacia que sus crímenes, sufrió un desmayo momentáneo mientras revisaba los engranajes que Fausto inspeccionaría después. En ese instante de descuido, Sofía, cuya mente de niña de 6 años conservaba una astucia felina para la supervivencia, logró introducir el zapato de charol rojo y la nota escrita con el lápiz de Pedro entre las vigas del piso falso. Fue su único acto de resistencia en 3 décadas. Un mensaje lanzado al vacío del tiempo, con la esperanza de que el faro, su antiguo hogar, todavía tuviera un reflejo para ella. Pedro decía que si me encontraba alguien más, me llevarían al fondo de la laguna. Sollozó Sofía, apretando la mano de Lucía hasta que los nudillos de ambas se pusieron blancos. Decía que tú y papá se habían vuelto espuma de mar, pero yo sabía que el jazmín no se podía ahogar. Siempre recordé tu olor, Lucía. Fue lo único que no se borró en el espejo. La resolución del caso Mendoza sacudió a Alvarado con la fuerza de un terremoto social. Pedro Salinas no llegó a enfrentar un juicio prolongado. Murió en su celda 2 semanas después del rescate, llevándose a la tumba los detalles más oscuros de su obsesión, dejando tras de sí un pueblo que ahora miraba a su héroe, con el asco que se le tiene a una alimaña descubierta bajo la luz de una linterna. La policía cerró el expediente con una mezcla de alivio y vergüenza, mientras los Mendoza, o lo que quedaba de ellos, comenzaban el lento proceso de reintegrarse a una vida que les había sido arrebatada por la maldad disfrazada de lealtad. Lucía vendió su estudio de arquitectura en Veracruz y compró una pequeña casa cerca del malecón de Alvarado, un lugar donde el sonido de las olas fuera una compañía constante y no una amenaza. Meses después, en una tarde de octubre donde el viento del norte soplaba con una frescura renovada, las hermanas Mendoza caminaban juntas por la playa, justo frente a la sombra majestuosa del faro. El sol de Alvarado, clemente por una vez, teñía la arena de un dorado pálido. Lucía caminaba con paso firme, pero siempre atenta al ritmo de Sofía, quien avanzaba con una curiosidad casi dolorosa, deteniéndose ante cada caracola, ante cada rastro de espuma, como si estuviera redescubriendo la textura misma de la existencia. Sofía ya no llevaba zapatos de charol rojo. Caminaba descalza, dejando que el agua fría del golfo le lavara los pies, borrando las huellas de la tierra del sótano y la frialdad de la piedra del faro. «Papá Julián está en la luz del faro, ¿verdad?», preguntó Sofía, deteniéndose para mirar la torre blanca que se recortaba contra el cielo rosáceo. «Sí, Sofía. Papá nunca dejó de encender la linterna para ti. Y aunque ahora ya no trabaje allí, yo creo que su luz sigue vigilando que el camino esté despejado», respondió Lucía, sintiendo que por primera vez en 31 años, el peso sobre sus hombros se disolvía en la brisa marina. El reencuentro de las hermanas no fue un cuento de hadas con un final perfecto e instantáneo. La recuperación de Sofía era una batalla diaria contra las sombras de Pedro, contra los ecos de la gran tormenta inventada y contra la inmensa laguna de tiempo perdido que se extendía entre las dos. Lucía tenía que ser, a ratos, la hermana mayor que enseñaba a navegar el mundo moderno, y a ratos, la madre que consolaba las pesadillas de una mujer adulta que todavía buscaba refugio bajo las sábanas
cuando el viento soplaba muy fuerte. Pero allí, en la playa de Alvarado, el tiempo parecía haber encontrado finalmente su cauce. La obsesión y el crimen habían intentado asfixiar la luz de los Mendoza, pero la verdad, terca y brillante como el charol, había encontrado su camino a través de los muros de piedra y las prisiones de la mente. Alvarado, el puerto de los secretos y las fiestas, guardaba ahora un silencio respetuoso cuando veía pasar a las hermanas. La historia de la niña del faro se había transformado de una fábula de terror en un testimonio de la resistencia del espíritu humano. El edificio del faro, aunque seguía en pie como un centinela de cal, ya no inspiraba el miedo supersticioso de antaño. Ahora era un monumento a la esperanza que Lucía nunca soltó. La arquitectura de la tragedia había sido demolida, viga por viga, plano por plano, hasta que solo quedó la materia prima de la vida, el amor de dos hermanas que se negaron a ser borradas por el olvido. Mientras el sol terminaba de hundirse en el horizonte, convirtiendo el mar en una sábana de fuego y mercurio, Lucía Mendoza abrazó a Sofía por los hombros. La nota que Fausto encontró, ese papel de cuaderno cuadriculado, estaba ahora enmarcada en la sala de su nueva casa, no como un recordatorio del secuestro, sino como la prueba de que el alma de Sofía nunca perdió la voz, incluso cuando no tenía puerta para gritar. La historia de Alvarado siempre estaría marcada por el 17 de julio de 1993, pero el agosto de 2024 sería recordado como el mes en que la luz del faro, por fin, dejó de buscar sombras para iluminar un reencuentro. «Ya no tengo miedo, Lucía», dijo Sofía, mirando la primera estrella que aparecía sobre la torre del faro. El cuarto de los espejos se rompió cuando entraste tú. El cuarto de los espejos siempre fue una mentira, Sofía. La única realidad es que estamos aquí, respondió Lucía, apretando la mano de su hermana mientras el rumor del mar envolvía sus palabras. Las hermanas Mendoza se alejaron del agua, caminando hacia las luces del puerto que comenzaban a encenderse una a una. En Alvarado, el olor a jazmín se mezclaba ahora con la esperanza de un mañana, donde el tiempo ya no sería una condena, sino un espacio compartido para recuperar los abrazos que el salitre no pudo corroer. La niña del zapato rojo había vuelto a casa, y con ella, la luz del faro de Alvarado encontraba por fin su verdadero propósito. No solo guiar a los que están en el mar, sino proteger a los que, después de mucha oscuridad, han logrado regresar a la orilla. Porque al final no hay muro de piedra volcánica ni silencio administrativo lo suficientemente grueso para sofocar la verdad, y mientras haya jazmines floreciendo en Veracruz y hermanas que no aceptan el olvido, habrá esperanza. Una esperanza verdadera que, como la linterna de Don Julián, es la única luz que ningún farero, ni humano ni divino, podrá apagar jamás.